Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y en esta ocasión vamos a exponer lo que es el segundo avance del ciclo, ¿no? A continuación vamos a exponer de manera resumida lo que son los empaques, metodologías de diseño y condiciones de almacenaje. Bien, empezamos a definir qué es empaque. Pues es una presentación comercial, ¿no?, de la mercancía, del producto, que contribuye a la seguridad de este producto durante sus desplazamientos y logrando venderle, dándole una buena imagen, ¿no? Distinguiéndola de otros productos que tiene la competencia. Entre ellos tenemos acá los tipos de empaque también, ¿no?, que son primario, secundario y terciario. El primario es el envase que contiene el producto. El secundario es aquel que contiene al empaque primario. Y bueno, el terciario es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Embalaje. El embalaje prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte y en los modos elegidos para su despacho, ¿no?, al exterior y para las distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportador y el importador. Bien, aquí hablaremos sobre las funciones tanto del empaque como del embalaje, ¿no? En el empaque, por ejemplo, garantiza la integridad y la asepsia del producto, crea una barrera contra los microorganismos, permite la manipulación de productos sin riesgo a que estos puedan contaminarse. En el embalaje, una de sus funciones principales son conservar la integridad del producto también en cuanto a transporte y almacenaje, proporcionar valor de reutilización al comprador, facilita también el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. Contener cierta cantidad de producto y bueno, proteger el contenido del producto de alteraciones por la acción de agentes externos. A continuación, de manera general, vamos a mencionar algunos materiales usados tanto en los empaques como en los embalajes. En los empaques, por ejemplo, de manera general podemos mencionar al papel grado médico, a la película compuesta de 52 micras, al empaque de papel, en el embalaje pues de cartón y la lámina cubre palet, ¿no? Bien, ahora pasamos a la normativa de los empaques y solamente vamos a mencionar a las normativas más conocidas, las más generales, ¿no?, que son para los empaques, envases y embalajes. Por ejemplo, la ISO 3394, esta habla de las dimensiones de las cajas, por ejemplo. Bueno, que como vemos aquí, corresponde a una caja de 60 por 40 centímetros, ¿no?, de medida externa. Bien, también habla de la altura. Esta debe acondicionarse a las dimensiones de los productos comercializados. Y bueno, la ISO 780. Esta especifica las características de los símbolos utilizados de una manera convencional para el marcado de embalajes de expedición con el fin de transmitir prescripciones de manipulación. Como vemos aquí en la imagen, vemos estos símbolos representan el cómo se debe manipular los productos, ¿no? Por ejemplo, como vemos aquí el paraguas, en el paraguas vemos que es un producto que tiene que protegerse de la lluvia, ¿no? Aquí también vemos las mismas normativas del ISO 780, como vemos aquí. También podemos ver algunos símbolos, ¿no?, que significan, por ejemplo, esta imagen de la copa de cristal, pues significa que es un producto que es muy frágil, ¿no?, que hay que cuidar, que tener mucho cuidado. Como vemos acá también, el símbolo del sol, que es un producto que tiene que protegerse del sol, ¿no? Y bien, la ISO 7000. La ISO 7000 tiene que ver más que todo con los códigos, ¿no? Los códigos de estos símbolos. Por ejemplo, el símbolo que es para protegerse del calor, que está aquí, el símbolo del sol, encima de una casita, tiene el código 0615, ¿no? Y así cada símbolo pues tiene su mismo código. Por ejemplo, el símbolo que está aquí, que es la copa, que significa que es un producto frágil, pues corresponde a un código 0621. Aquí, también la norma ISO 7000 tiene que ver también con el marcado o el rotulado, ¿no?, de estas cajas de embalaje, que básicamente llevan el nombre del producto, el tamaño, la clasificación del producto, la cantidad de piezas, el peso neto, etcétera, ¿no?, entre otros rotulados.
entre otros datos. Y bueno, aquí para terminar con las normativas de empaques, envases y embalaje, vemos unos símbolos que son utilizados en más de 100 países a nivel internacional. Como por ejemplo vemos aquí este símbolo que significa que es un producto tóxico, ¿no? Que debe estar alejado de otros productos que no sean de sus mismas características. Y así también productos infecciosos, material radiactivo, ¿no? Entre otros. Bien, en este punto vamos a tocar el tema de las consideraciones para el diseño, ¿no? Entre ellas se encuentra lo que es el cliente, que es una parte importante, ¿no? Este cliente, pues, es una parte fundamental de la empresa, ¿no? Y se debe responder a sus necesidades y asimismo también satisfacer estas necesidades. Este cliente se divide en dos, el cliente externo y el cliente interno. El cliente externo, pues, es todo consumidor o empresa con potencial para comprar o contratar productos y servicios, ¿no? Sus principales necesidades tenemos aquí, por ejemplo, sentir comodidad, ser comprendido, ser bienvenido, sentirse importante y sentirse escuchado. El cliente interno, pues, son todos aquellos que mediante un proceso de selección y reclutamiento de personal que realizan las empresas, pues son elegidos y contratados para desarrollar una labor específica en un puesto de trabajo asignado. Entre sus principales necesidades también pues podemos hablar de la comodidad, ser comprendido, ser bienvenido y sentirse muy importante, ¿no? Bien, en este punto hablaremos sobre el mercado y el equipo de trabajo, ¿no? Pues el mercado, eh, el diseño y desarrollo de producto está basado principalmente en determinar las expectativas de los clientes, ¿no? Dándoles una activa participación para conocer su tipo de necesidad. No, básicamente cumple esta línea, ¿no?, que vemos aquí. Identificamos las necesidades del mercado, o sea, el cliente, diseñamos el producto y bueno, evaluamos las especificaciones técnicas y la demanda de este mercado, ¿no? En lo que respecta al equipo de trabajo, pues es un grupo de personas que persiguen un objetivo, ¿no?, que trabaja de forma coordinada, contribuyen con su talento, sus aptitudes y su energía para el trabajo, ¿no? Como vemos acá, tienen estas necesidades, ¿no? Perdón, deben cumplir estas características: capacidades, destrezas, habilidades, conocimientos, formación. Y bueno, cumplen objetivos estratégicos, de concepto, diseño de detalle, una verificación, producción de mercado, una disposición final. Y bien, aquí presentamos algunas metodologías de diseño, ¿no? Como por ejemplo el design thinking, que es un proceso o metodología de diseño que nos proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver problemas, ¿no? El Lean Startup, que bueno, es un proceso iterativo de transformación de ideas en productos, medición de la reacción y comportamiento de los clientes frente a los productos y el aprendizaje, o bien porque se persevere o bien porque se pivote, ¿no? También el Scrum. El Scrum es una metodología ágil basada en la idea de creación de ciclos para el desarrollo denominadas iteraciones o sprints. Y estas iteraciones pues, se gestionan mediante reuniones diarias. También tenemos el Linux. El Linux es un modelo basado en la experimentación y la medición rápida para aprender rápidamente qué tan bien son las ideas, ¿no?, y cumplen los objetivos deseados. Y también tenemos el Design Sprint. El Design Sprint es una metodología para resolver problemas mediante el diseño, la creación de prototipos y la prueba de ideas con los usuarios, alineando rápidamente los equipos bajo una visión compartida con objetivos y entregables claramente definidos, ¿no? Aquí otro punto muy importante para considerar en el diseño de un producto también es los análisis denotativo, connotativo y pragmático. El denotativo expresa de forma clara y concisa el significado de algo, tal cual. El connotativo pues expresa el significado que depende de la carga emotiva o subjetiva de la persona que visualiza el producto. El pragmático pues es la práctica, la ejecución o realización de las acciones, ¿no?, dejando de lado lo teórico. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre las condiciones de almacenamiento. Y para empezar, hablaremos de las condiciones de almacenamiento de las materias primas, ¿no? Entre ellas tenemos al polipropileno, al alambre de aluminio, al hilo, al policarbonato, al caucho de neopreno, a la cremallera
al hilo de nylon y al látex, ¿no? Todas estas materias primas van a cumplir ciertas condiciones de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a las humedades relativas, de acuerdo a la iluminación y de acuerdo a la contaminación. Por ejemplo, en el polipropileno tiene una temperatura de menos 10 grados a 55 grados centígrados. Tiene humedades relativas de 0 a 80%. Tiene una iluminación, en cuanto a la iluminación, pues hay que evitar que este material se exponga a fuentes de calor. Y en cuanto a la contaminación, pues no hay que almacenar al aire libre, ¿no? Eso es en cuanto al polipropileno. Para citar otro ejemplo, podemos mencionar al policarbonato, que en cuanto a la temperatura del policarbonato, esta tiene que ser menor a 30 grados centígrados. En cuanto a la humedad, pues hay que conservar el policarbonato en un lugar fresco y seco, ¿no? Del 50%. En cuanto a la iluminación, pues hay que proteger este material de la luz solar, ¿no? La luz solar directa. Y en cuanto a la contaminación, pues hay que conservarlo, el policarbonato, pues en un lugar limpio, evitar ácidos, evitar desinfectantes, productos químicos que estén cerca del policarbonato. Bien, aquí vamos a hablar sobre las condiciones de almacenaje de los productos ya terminados, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la mascarilla, que, bueno, sus condiciones de almacenaje, pues una temperatura ambiente, un almacén seco y libre de humedad, lejos del contacto directo con el sol. Hay que evitar que se ejerza también presión sobre esta mascarilla, ¿no? Se debe conservar también un almacén limpio y lejos de productos químicos. En cuanto al protector facial, podemos mencionar que también tiene que ser un ambiente de almacén fresco y seco, hay que colocarlo en un espacio donde esté protegido de rayaduras, hay que almacenar siempre este protector facial dentro de su empaque original. Pues también hay que almacenar en ambientes cerrados, ¿no? Y con ventilación, libre de polvo y con cualquier otro tipo de contaminación, ¿no? En cuanto al gorro desechable, podemos decir que pues su almacenamiento tiene que estar en una temperatura entre los 10 a 55 grados centígrados, ¿no? No hay que almacenarlo al aire libre ni a la luz solar. En cuanto al cubrezapato, podemos mencionar que hay que almacenarlo también en lugar seco y ventilado, no almacenar cerca de fuentes de calor, pues mantener el producto alejado de la luz solar, fuentes ultravioletas y agentes oxidantes. En cuanto al mameluco descartable, podemos mencionar que se recomienda que el almacén esté seco, ¿no? En un ambiente seco, ¿no? En un espacio ventilado, pues también lejos de fuentes de ignición, lejos de la humedad. La temperatura del almacén tiene que estar entre menos 5 grados a 32 grados centígrados. En cuanto al mandil descartable, podemos decir que no hay que almacenar cerca de fuentes de calor, alejar de equipos que generen ozonos, metales y sustancias volátiles, ¿no? En cuanto a los lentes de protección, podemos decir que debe almacenarse en el embalaje en que se suministra. El almacén tiene que estar seco y limpio. El rango de la temperatura del almacén debe estar entre menos 5 a 55 grados centígrados, ¿no? En cuanto a los guantes de látex, podemos mencionar que se debe conservar en el empaque original, los guantes. La temperatura del almacén debe estar de 10 a 30 grados centígrados. Debe haber una humedad relativa máximo del 70%. En cuanto al oxímetro, aquí pasamos a los productos ya importados que tenemos que importar. No, en cuanto al oxímetro, pues la temperatura del almacén debe estar de menos 10 a menos 40 grados centígrados, ¿no? Las condiciones de humedad debe variar entre 10% al 50%. En cuanto al termómetro digital, podemos decir que la temperatura del almacén tiene que variar entre menos 10 a menos 40 también grados centígrados. No exponer directamente a la luz solar y no almacenar en áreas con presencia de polvo y humedad, ¿no? En cuanto al respirador mecánico, podemos mencionar que la temperatura del almacén para el respirador mecánico debe variar entre 5 a 40 grados centígrados y la humedad debe variar de 15 a 90%, ¿no? Bien, y para terminar hablaremos sobre las condiciones de almacenaje de los empaques, ¿no? Como saben, los
los empaques los materiales, ¿no? Los empaques que hemos elegido es la bolsa de polipropileno, la bolsa de polietileno y el cartón dúplex. También estos están regidos bajo la temperatura, la humedad, la iluminación y la contaminación. Y como ejemplo, hablaremos de la bolsa de polipropileno, que básicamente es el empaque para la mascarilla, el protector facial y los lentes de seguridad, ¿no? Esta bolsa de polipropileno tiene que estar en una temperatura de almacenaje entre -5 a 45 grados centígrados, una humedad de 70 a 80%, y en cuanto a la iluminación, pues hay que evitar la exposición a los rayos UV, y en cuanto a la contaminación, hay que evitar el contacto con sustancias no polares, grasas y polvos. Muchas gracias con todos. Doy pase a mi compañera Raiza. Hablaremos sobre el almacén. ¿Qué es un almacén? Se conoce como un lugar o espacio físico que se dedica al almacenaje de mercancías, ya sean estas las materias primas, bienes o materiales, para así proceder con la distribución. La función de los almacenes empieza desde la recepción de los materiales o también de las materias primas. Luego se da un registro tanto de entradas y salidas del almacén, verificar un correcto etiquetado, embalaje, codificación, etc. Seguido está la preparación y la coordinación de entregas y el mantenimiento de control de materiales. Finalmente se ve un control de stock. En cuanto a la materia prima, tenemos que verificar en almacén sus empaques y el producto final. Los beneficios de un almacén adecuado. Recordar que un almacenaje adecuado determina si el producto que debemos almacenar, ya sean productos delicados, productos explosivos, dependiendo de lo que la empresa pueda ofrecer. Entonces, de esa manera se podrá reducir tiempo, espacio y costos. Podemos ver 4 beneficios importantes de un buen almacenaje. Pues este mejora el servicio hacia los clientes, reduce los costos de almacén, reduce las tareas administrativas y finalmente ayuda a cumplir los estándares de calidad. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a seguir con la exposición. Mi nombre es Estefanía Núñez Santos. Bueno, hablaremos sobre los tipos de almacén. Actualmente, las actividades empresariales requieren de almacenes para conservar los productos. Los almacenes tienen características que se clasifican y se agrupa bajo una serie de criterios que son las siguientes: edificio de oficinas y servicios, muelle de carga y descarga, recepción y verificación, expediciones, almacén de alta rotación o productos voluminosos, almacén de productos irregulares, almacén de componentes de mediana rotación y de alta rotación, y también hay de baja rotación, almacén de productos de alto valor y zona de embalaje. Los tipos de almacén según la estructura o construcción. La estructura e instalaciones protegen las mercancías del sol, la lluvia, el viento, el frío. Según el grado de protección puede ser de dos tipos. Almacén abierto. Estos son almacenes que están al aire libre o a la intemperie para productos a granel o perecibles o productos terminados. Tenemos también el almacén cerrado. Son almacenes que protegen la mercancía de las inclemencias del tiempo o riesgos y permiten modificar las condiciones de temperatura e iluminación según la actividad de la empresa. Hay almacenes de materia prima y materiales auxiliares. Según Cardona, la gestión de inventarios de materias primas y la ubicación dentro del almacén es una tarea compleja, ya que estas materias primas se utilizan durante el proceso de producción. Los almacenes de productos terminados aquí son los de mayor costo económico.
El objetivo principal es conseguir que el producto almacenado tenga el mayor índice de rotación posible. Los almacenes generales aquí almacenan recambios, herramientas, materiales auxiliares a la producción, como por ejemplo baterías, materiales de limpieza. Estas están en una zona intermedia entre la planta de producción y el área de otras actividades. Según su función logística, el almacén central o plataforma logística. Aquí se manipula unidades de carga de gran dimensión y para la carga y descarga de camiones de gran tonelaje, ya que es una fuente de suministro de otros almacenes regionales, según de tránsito o consolidación. Estas están dotadas por medios de mecánicos para que la carga y descarga sean más rápido. Se establece para consolidar los pequeños envíos en otros más grandes, reduciendo los costos de transporte. Y en el almacén regional o de zona, aquí abastecen a un mercado concreto que están cerca de los puntos de venta y se abastecen del centro de producción del almacén central y condicionados para envíos pequeños según los puntos de venta. Los tipos de distribución de almacén. Los tipos de distribución de almacén están conformados por la distribución para un flujo de forma de U, una distribución para un flujo de forma de T y una distribución para un flujo en línea recta. Tipos de distribución de almacén. Tenemos la distribución por un flujo en forma de U, la distribución para un flujo en forma de T, distribución para un flujo en línea recta. En la distribución para un flujo en forma de U es donde la entrada y salida se encuentran en la misma posición. Una de las ventajas es de unificación de muelle porque permite una mayor flexibilidad en la carga y descarga. En la distribución para un flujo en forma de T, aquí es apropiado porque se encuentra situado entre dos viales y permite utilizar el muelle independientemente. Es similar a la distribución en U porque tanto el ingreso como la salida se encuentran en la misma posición, pero van en sentidos opuestos. Distribución para un flujo en línea recta. Se muestra el desarrollo lineal. Tiene menor flexibilidad de muelle, tanto en la carga y descarga. Se destaca la especialización de muelles porque efectúa un reporte en plaza, evita las corrientes internas
y el ambiente adecuado es más estricto. Bueno, doy pase a mi compañera Leslie para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Les saluda Leslie Tarazona. Continuando con los temas a tratar, durante esta semana tenemos las normas de seguridad, indicando tanto o señalando según Villarroel y Rubio, afirman que el objetivo de conducir la seguridad en los almacenes es garantizar tanto la integridad de los trabajadores. Entonces, las condiciones de trabajo deben descartar cualquier daño considerable que puedan sufrir los trabajadores, que incluso puedan ocasionarle una lesión temporal de estos mismos. Así también tenemos los estándares básicos de seguridad en los almacenes, tanto como una adecuada iluminación, una buena ventilación, la accesibilidad de los extintores, orden y limpieza y una señalización adecuada. Dentro de la adecuada iluminación, hablamos que tanto la iluminación de los diferentes lugares de los establecimientos industriales estará de acuerdo con las normas respectivas de higiene industrial. También se debe tener en cuenta una buena ventilación y la accesibilidad de los extintores para tener una prevención de riesgos dentro de un almacén. Ahora, si hablamos del orden y limpieza, evita tanto los accidentes por consecuencia de un almacén, un ambiente que está desordenado, puede estar hasta inclusive sucio. Teniendo en cuenta también que hablamos de una señalización adecuada. Las señales de seguridad, de igual manera como se había indicado, es un conjunto de marcas, colores, sonidos para que puedan llamar la atención de los trabajadores y así puedan prevenir de riesgos. También se encarga esta señalización de poder alertar a los trabajadores cuando se encuentran en riesgo de algún accidente, incidente, orientar a los trabajadores que deben realizar determinadas maniobras tanto peligrosas y también facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o tanto también instalaciones de protección, evacuación, emergencia o de primeros auxilios, como ya lo estaría detallando en la siguiente diapositiva. A ver, una señalización en almacenes. Las señales de primeros auxilios, de advertencia, de socorro y de prohibición. Como se puede apreciar por cada una de las imágenes. Por ejemplo, si hablamos de prohibición, las entradas a ciertos lugares autorizados. También hablamos señales de obligación para que cada trabajador pueda utilizar cada implemento que se le da, como guantes, botas, más que nada también para que no puedan incurrir con riesgos hacia su persona, con accidentes. Si hablamos de colores de seguridad, tenemos los más resaltantes son el rojo, amarillo, azul, verde, cada uno con su significado, su indicación y también su correcta posición. También, aparte de las normas, les hablaré sobre una interrogante. ¿Cómo manejar las restricciones de almacenaje planteadas en el caso? Hoy en día, si bien es cierto, los almacenes deben cumplir un protocolo de bioseguridad, tanto estricto y más aún por el contexto del COVID-19. Asimismo, estas restricciones de almacenaje deben estar adaptados a estos protocolos, teniendo también en cuenta que todos los colaboradores, empleados, antes de ingresar a un almacén, deben pasar por un proceso de desinfección. Hablamos tanto como lavados de manos, desinfección de calzados, desinfección del uniforme. Los trabajadores del área de un almacén pueden utilizar
los equipos de protección de seguridad, de bioseguridad, necesarios tanto para lo operativo como para la salud de todo lo personal. Estamos hablando dentro de los más resaltantes, los EPPs, las mascarillas, el protector facial, los guantes, los lentes de seguridad, entre otros. Es muy importante también mantener un buen orden y limpieza en el área del almacén, utilizando los productos requeridos para la desinfección del mismo. Asimismo, es importante, como ya les he dicho anteriormente, que pueda existir una buena ventilación para mantener tanto al virus lo más posible, lo más disperso que se pueda. También, en lo posible, se debe reducir la cantidad de trabajadores dentro de un almacén para evitar el menor contacto de ello. Las áreas de trabajo dentro del almacén deben mantener una cierta ubicación que permita el distanciamiento entre los trabajadores. También se debe cumplir con el protocolo de manipulación y esterilización de bioseguridad que se puedan fabricar. A continuación, mi compañera Geraldine continuará explicándole detalladamente acerca de los demás temas a tratar. Ante esta pregunta, al mejorar la gestión de nuestro almacén, nuestra empresa puede ser más competitiva, conseguir una mayor satisfacción del cliente y de esta forma lograr un mayor número de ventas. Si los productos están mejor distribuidos y aprovechan mejor el espacio, se reducen las pérdidas o deterioros de productos. Así podemos disminuir los costos. Reducir las tareas administrativas. Todo empresario es conocedor de la gran cantidad de tiempo que a veces se pierde llevando a cabo tareas administrativas. Llevar a cabo una gestión de almacén coherente, estandarizada y eficaz ayudará a reducir la carga de trabajo y ganar en productividad. Gestionar un almacén de forma correcta permite mantener la cadena de valor de un producto y ajustarnos a todas las regulaciones del sector y estándares de calidad. Un uso eficiente del espacio reduce el desperdicio. Un buen almacén debe tener un equipo capaz de calcular la ubicación óptima para cada elemento y equilibrar el espacio de acuerdo al esfuerzo de recoger y guardar cada producto, ¿no? Así reduces los gastos operativos. Según la Organización Internacional del Trabajo, indica que los elementos básicos de protección personal para el personal sanitario son los siguientes: jabón líquido para higiene de manos, toalla desechables para secado de manos, soluciones de base de alcohol, guantes no estériles y estériles, lentes protectores, mascarillas médicas, respiradores N95, protector facial, delantal sin mangas, gafas protectoras y desinfectantes para superficies. Al seleccionar y utilizar equipos de protección, es aconsejable escoger productos para protegerse contra los riesgos residuales, que sean adecuados y sean conformes a las normas establecidas. Escoger equipos que se adapten bien al usuario, tener en cuenta la talla, forma y peso del equipo de protección y asegurarse de que se pueda llevar más de un elemento al mismo tiempo. Tipos de EPPs que pueden utilizarse. Las opciones para proteger los ojos contra salpicaduras, polvo, proyecciones, gases, vapores y radiaciones procedentes de productos químicos o metales son los lentes protectores, gafas protectoras, mascarillas faciales, caretas de protección y viseras. Para protegernos la cabeza y el cuello contra impactos de objetos que caen o salen proyectados, de sufrir un golpe en la cabeza, de que el cabello se enrede en la máquina o de recibir salpicaduras de productos químicos, las opciones son cascos de seguridad profesional, gorras antigolpes,
y redecillas para el pelo o también cascos de seguridad. Para proteger las manos y los brazos contra abrasiones, temperaturas extremas, cortes y pinchazos, impactos, productos químicos, descargas eléctricas, radiaciones y agentes biológicos, las opciones son los guantes, también los guantes con puño protector, guantes largos y fundas que cubran todo el brazo o parte, ¿no? Algunos materiales absorben muy rápidamente los productos químicos, por ello es importante tener en cuenta cuando se seleccionan los EPPs. Para proteger los pies y piernas contra la humedad, el calor, las descargas electroestáticas, los resbalones, los cortes, la caída de objetos, las opciones son los calzados de seguridad con punteras protectoras y que sean resistentes a las penetraciones, botas de goma de media suela y calzados específicos como por ejemplo botas de fundición y botas protectoras para trabajar con motosierras. Para los pulmones, la atmósfera con falta de oxígeno, polvos, gases y vapores son peligrosos. Por ello existen equipos de protección respiratoria como respiradores que sirven para filtrar las partículas contaminantes del aire. Por ejemplo, las mascarillas simples, los respiradores con filtro y los respiradores mecánicos. La persona que lleve el equipo de protección respiratoria debe asegurarse de que se adapte bien, en particular si se trata de respiradores de ajuste hermético. También existe un tipo de aparatos respiratorios que proporcionan un suministro independiente de aire respirable, como las mangueras de aire fresco, los equipos respiratorios de línea de aire comprimido y los aparatos respiratorios autosuficientes. Y por último, para proteger el cuerpo de altas temperaturas, proyecciones de partículas de metal o salpicaduras de productos químicos, impactos y penetraciones y desgastes o enganches de las prendas de vestir, las opciones son los monos de trabajo convencionales o desechables, batas, delantales y ropa de protección química. Existen materiales ignífugos, antiestáticos, de malla metálica e impermeables a los productos químicos. Cabe señalar que existen otras protecciones como los arneses de seguridad o los chalecos salvavidas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy me ha tocado hablar sobre la manipulación de las mercancías. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la traspaletas manual y eléctrica, que se utiliza sobre todo para la carga y descarga de furgonetas o camiones de pequeño tonelaje, ¿no? Los cuales no podrán soportar el peso de una carretilla de las carretillas elevadoras en su interior. Su uso queda limitado al transporte de unidades de manipulación poco pesadas y en distancias reducidas. Ahora, los apiladores pueden ser manuales o eléctricos. Los manuales es controlado por un operador mediante un eje central. El operario debe ejecutar un movimiento mediante una barra de tracción para subir la carga. El eléctrico, a diferencia del apilador manual, el apilador eléctrico sirve para elevar cargas de manera motorizada sin necesidad de que una persona ejerza fuerza para que funcione la elevación hidráulica. Funciona por medio de una batería que impulsa el motor y eleva la carga. Existen modelos que se manejan a pie y otros en los que el operario va encima de ellos. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el aprovechamiento del espacio cúbico. El aprovechamiento óptimo de la capacidad de almacenamiento es un aspecto muy importante para la empresa que necesita un espacio en su almacén, especialmente si el espacio de almacenamiento tiene un elevado costo, dado que el tamaño y la variedad de productos y demanda influyen en el área de almacenamiento. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el principio del espacio cúbico. Será más económica aquella distribución que utilice los espacios horizontales y verticales en un almacén
ya que se dará un buen uso a las tres dimensiones que vendría a ser el largo, ancho y alto de forma óptima para obtener un ahorro de campo. Como ven en la imagen, se observa un buen uso del principio del espacio cúbico. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches.